La historia nos ha mostrado que la guerra tiene una forma singular de cambiar la trayectoria de la humanidad, y si hay un conflicto que redefinió el mundo moderno, es la Primera Guerra Mundial. ¿Te has preguntado alguna vez cómo comenzó un conflicto que involucró a tantas naciones y que transformó radicalmente la vida de millones de personas? En los próximos minutos, vamos a desentrañar los hilos de la historia que llevaron a la catástrofe de 1914, no solo para comprender los eventos que la desencadenaron, sino también para explorar cómo este encuentro bélico dejó cicatrices profundas que aún resuenan en nuestro presente. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una compleja red de alianzas, tensiones políticas y rivalidades económicas. En su corazón, se encuentra el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, un evento que muchos consideran el simple chispazo que encendió la pólvora. Pero, ¿realmente fue solo eso? La realidad es que existían años de acumulaciones de hostilidad y competencia entre las grandes potencias europeas, y el asesinato fue solo la gota que colmó el vaso. Imagina un tablero de ajedrez donde las piezas han estado en movimiento durante décadas, cada jugada contribuyendo a la creciente tensión. A finales del siglo XIX y principios del XX, Europa se encontraba dividida entre dos alianzas, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, que incluía a Francia, Rusia y Gran Bretaña. Este sistema de alianzas creó un clima de desconfianza, donde cada nación temía las intenciones de las otras. Pero, ¿cómo de lejos podían llegar estas tensiones? A medida que exploramos la historia, descubriremos que la carrera armamentista fue uno de los principales factores que condujeron a la crisis. Las naciones estaban construyendo enormes ejércitos y aumentando sus arsenales bélicos, era un tiempo en el que la ciencia y la tecnología se habían fusionado con la guerra. Cuando estalló el conflicto, los soldados europeos se encontraron en un campo de batalla que incluía tanques, aviones y armas químicas. Pero, la pregunta queda, ¿cómo llegamos a este punto? Desde sus inicios, la guerra fue vista por muchos como una gran aventura. Muchos creían que sería corta y gloriosa, pero la dura realidad fue muy diferente. Las primeras batallas en las trincheras se convirtieron en una lucha sangrienta y estática que pasaría a marcar la historia militar. Ciertamente, el choque de culturas, ideologías y nacionalismos se hizo evidente, y la tragedia humana fue inconmensurable. Hombres jóvenes, llenos de sueños de heroísmo, se encontraron atrapados en un conflicto que destruiría a toda una generación. Ahora, pensemos en el legado de este conflicto. ¿Cómo se puede explicar que millones de vidas fueran afectadas por decisiones tomadas en salones de diplomacia y en campos de batalla distantes? Con frecuencia se dice que la guerra trae cambios, pero lo que ocurrió después de la guerra es tanto más vital. El Tratado de Versalles de 1919 selló el destino de Alemania de una manera que sembró las semillas de futuros conflictos, pero ¿realmente entendías las consecuencias que tendría sobre Europa y el mundo? La fragmentación de imperios, como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, llevó a la creación de nuevas naciones y a un resurgimiento de sentimientos nacionalistas en regiones varias. Esto no solo redefinió fronteras, sino que también alteró las identidades culturales, haciendo que muchas personas sintieran que su hogar y su herencia habían sido robados. Imagínate ser parte de una comunidad que, de repente, se convierte en extranjera en su propia tierra. Y no podemos olvidar el impacto social que tuvo la guerra. La participación masiva de mujeres en la fuerza laboral durante la guerra fue un punto de inflexión significativo. Las mujeres comenzaron a desempeñar roles que históricamente eran considerados masculinos, y esto llevó a un cambio en las percepciones sobre sus capacidades y derechos. ¿Te has preguntado cuál sería nuestro mundo hoy si no hubieran sido por esos cambios en la mentalidad? Sin embargo, la guerra no fue solo un cambio en la política y la sociedad. En el plano cultural, la Primera Guerra Mundial trajo consigo una nueva forma de pensamiento del mundo, desde la literatura hasta el arte. El desencanto en la vida se reflejó en obras que desafiaban las normas de la época, del dadaísmo al surrealismo, las representaciones artísticas empezaron a capturar un nuevo tipo de pesimismo y confusión. ¿Y quién puede olvidarse de las palabras de Erich Maria Remarque en Sin novedad en el frente, que ilustra el horrible costo de la guerra? Pero esto es solo el comienzo de la historia. Las verdaderas ramificaciones de la Primera Guerra Mundial se extenderían mucho más allá de 1918.
La guerra que terminó no fue realmente un final, sino un nuevo comienzo para una era de conflictos que seguiría, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudo un conflicto tan devastador dar paso a otro incluso más destructivo? ¿Realmente las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial fueron ignoradas? Y hablando de lecciones, aquellas enseñanzas fueron cruciales para repensar el papel de las naciones y sus lazos internacionales. La creación de la Sociedad de Naciones, aunque fallida en evitar futuros conflictos, fue una idea innovadora. La creencia de que la cooperación internacional podría evitar guerras es un concepto que todavía resuena hoy, especialmente en la era de la globalización. A medida que nos adentramos en la segunda mitad de esta narrativa, es vital seguir explorando cómo la Primera Guerra Mundial no solo dio forma a la historia de Europa, sino que también sentó las bases para los eventos en Asia, África y las Américas. ¿Conocías la influencia de la Primera Guerra Mundial en la configuración de los estados modernos y las luchas por la descolonización que tendríamos en el siglo XX? La Primera Guerra Mundial fue una guerra que cambió las estructuras de poder en todo el mundo, y su eco se escucha aún en la política contemporánea. La forma en que las naciones interactúan y ven a sí mismas en relación con otras es un legado de esas luchas pasadas. A medida que avanzamos hacia este punto crítico, prepárate para descubrir detalles impactantes sobre cómo el mapa del mundo actual fue moldeado por las decisiones tomadas durante y después de la guerra. Así que, mientras reflexionamos sobre cómo comenzó y cómo cambió el mundo, recordemos que cada decisión tiene consecuencias y cada conflicto trae consigo lecciones que deben ser aprendidas, no solo recordar. En el próximo segmento, nos adentraremos más en las historias humanas de aquellos que vivieron el conflicto, explorando sus testimonios y experiencias que han quedado en la memoria colectiva. La búsqueda de respuestas y el deseo de entender mejor esta catástrofe global continúa, y tú, querido espectador, estás a punto de ser parte de este viaje revelador. ¿Cuáles serán las verdades ocultas que emergen de las sombras de la guerra? ¿Estamos preparados para los retos que trae la memoria de los que lucharon y los que sufrieron? Espéralo en la continuación de esta historia que, sin duda, dejará huella en tu entendimiento del mundo. A medida que nos adentramos en las vivencias humanas de la Primera Guerra Mundial, es crucial recordar que detrás de cada cifra y cada estadística hay historias de jóvenes que dejaron atrás a sus familias, ideales y esperanzas. Conoceremos a esos hombres y mujeres cuyas vidas fueron alteradas para siempre, no solo en los campos de batalla, sino también en los hogares que quedaron atrás, y cómo cada uno de ellos se convirtió en un testimonio de un tiempo desgarrador. Uno de los muchos ejemplos se encuentra en la vida de un joven soldado británico, Edward Thomas, quien escribió poemas inspiradores sobre la naturaleza y la vida antes de ser llamado a luchar. Sus versos reflejan la belleza del mundo que lo rodeaba, pero su escritura también revela un cambio, una desilusión que creció en él a medida que la guerra lo sumía en su horror. Sus palabras, a menudo cargadas de melancolía, nos muestran cómo la guerra transformó la percepción de la vida misma. Es en el contraste de su trabajo que encontramos una representación clara del choque entre la paz y la guerra, una lucha que se refleja en la ansiedad de aquellos que ahora, en lugar de encontrar consuelo en la belleza, se enfrentaron a una brutal realidad. Cada testimonio es una ventana al alma humana, desde el soldado que luchó en las trincheras de Verdún hasta la enfermera que se dedicaba a cuidar de los heridos en los hospitales de campaña. Las enfermeras, en particular, jugaron un papel vital. Muchas de ellas, mujeres jóvenes de diversas clases sociales, se unieron a las filas del Cuerpo de Enfermeras Auxiliares, Voluntary Aid Departments, VAD. Al principio, estas mujeres enfrentaron la desconfianza en sus habilidades, pero rápidamente demostraron valentía y dedicación. Su contribución a la guerra fue fundamental, y sus relatos acerca de la vida en los campos de batalla son conmovedores. Imagina las largas horas, el dolor de los heridos y, a menudo, la muerte que las acechaba mientras trataban de aliviar el sufrimiento humano. Sin embargo, mientras el conflicto continuaba, algunas almas se encontraban atrapadas en el incesante ruido de las bombas y el lamento de sus compañeros caídos. El soldado alemán Siegfried Sassoon, otro poeta de la época, utilizó su pluma como arma contra la inhumanidad de la guerra. Sus obras revelan un profundo escepticismo sobre la gloria que se había prometido a los soldados que marchaban hacia la batalla. En su famoso poema Counterattack, describe la brutalidad y la desesperación que sentía.
sus palabras son un grito de auxilio para los que vivieron el infierno, mostrando que la verdadera historia de la guerra no está en los héroes exaltados, sino en el dolor compartido de quienes la vivieron. A través de ellos, las voces de la guerra se entrelazan en un mismo hilo narrativo que nos habla de la pérdida, la esperanza y la lucha por la humanidad en tiempos de caos. El hecho de que tantas narraciones sigan resonando hoy demuestra que la memoria de esos tiempos debe servirnos como advertencia, un recordatorio de lo que se puede perder cuando las naciones eligen el camino de la guerra en lugar del diálogo. En esta travesía de exploración, también debemos dirigir nuestra mirada hacia las consecuencias geopolíticas del conflicto. La guerra, como ya se mencionó, destruyó imperios y alteró fronteras. Pero, ¿qué pasó con las personas que encontraron sus vidas alteradas por los nuevos límites impuestos? Las decisiones tomadas en las conferencias de paz en París configuraron el futuro de muchas naciones y a menudo despreciaron las realidades culturales y étnicas de las regiones en las que se implementaron. Tomemos como ejemplo el nuevo mapa de Europa. El legado territorial de la Primera Guerra Mundial llevó a la creación de estados que no tenían en cuenta las poblaciones multiculturales existentes. En la recién establecida Checoslovaquia, se encontraron checos, eslovacos, alemanes, húngaros y otros grupos étnicos, que lucharon por la paz en una nueva nación. La creación de nuevos estados como Polonia y Yugoslavia introdujo cambios que fomentaron tensiones que perdurarían durante décadas, culminando en conflictos futuros que serían aún más desgarradores. El Medio Oriente, un área que ya había sido el centro de múltiples imperios, también se enfrentó a importantes reconfiguraciones. Con la expansión de la guerra para incluir al Imperio Otomano, los nuevos acuerdos de Sykes-Picot crearon fronteras artificiales que ignoraron antiguas divisiones culturales y religiosas. De este modo, los problemas que se generaron en este contexto perduran hasta nuestros días, pues el legado de resentimientos y luchas de poder ha llevado a ciclos de conflictos que siguen sacudiendo la región. Hacia el final de la guerra, los nuevos movimientos de independencia comenzaron a cobrar impulso en continentes como África y Asia, influenciando un nuevo despertar cultural y político. Muchos de los líderes de la independencia a nivel mundial fueron inspirados no solo por la lucha contra el colonialismo, sino también por las ideas de autodeterminación que surgieron tras la guerra. ¿Sabías que figuras como Mahatma Gandhi tomaron como referencia los sucesos de la Primera Guerra Mundial para estructurar sus estrategias de resistencia pacífica? A medida que se extendían las ideas sobre la justicia y la igualdad, múltiples movimientos que abogaban por los derechos civiles y laborales comenzaron a tomar fuerza. La guerra había desnudado las desigualdades sociales en muchos países, y las promesas de un futuro mejor resonaban en los corazones de millones. Aunque se han alcanzado avances significativos, también es evidente que esa búsqueda del ideal de igualdad y equidad enfrenta muchas pruebas en la actualidad. La evolución de los movimientos feministas, impulsados por las experiencias de las mujeres durante la guerra, fue otra de las consecuencias inéditas del conflicto. La participación activa de las mujeres en roles que nunca antes habían desempeñado sentó las bases para un renovado aprecio hacia sus capacidades, lo que llevó a la obtención de derechos fundamentales, como el sufragio en muchos países. La lucha por la igualdad de género adquirió un nuevo ímpetu en la posguerra. El eco de su voz resuena hasta nuestros días mientras persiguen cambios relevantes que aún están en progreso. Familiarizarnos con estas historias humanas nos ofrece un nuevo prisma a través del cual entender la Primera Guerra Mundial. En cada rincón del mundo, el conflicto alteró el curso de la historia de modos que quizás no habíamos considerado. Los efectos del conflicto tuvieron la capacidad de unir y, al mismo tiempo, dividir. Las conexiones que emergieron de la guerra formaron la base sobre la cual se construyó la contemporaneidad, señales de que la lucha por un significado más profundo se manifiesta constantemente en todas las generaciones. Finalmente, debemos abordar el tema de la memoria histórica y su papel en la configuración de la paz contemporánea. Por mucho que la Primera Guerra Mundial haya presentado desafíos abrumadores y devastadores, también fue un periodo que inició un diálogo sobre el reconocimiento del sufrimiento humano. Los esfuerzos por conmemorar el sacrificio de aquellos que lucharon han tomado la forma de monumentos, días festivos y actos de reflexión en todo el mundo. Visible en cada memorial, existe un llamado visceral a no olvidar y a aprender de los errores del pasado. Las cicatrices que dejó la Primera Guerra Mundial son profundas y complejas. La pregunta continua es, ¿estamos verdaderamente preparados para los retos que representa la memoria de la guerra?
En el contexto actual, con la aparición de nuevos conflictos, debates sobre la diplomacia internacional y la emergencia de movimientos nacionalistas, se nos recuerda constantemente que la historia no se repite, pero a menudo rima. La lección más importante que debemos llevar hacia adelante es la necesidad de diálogo y la promoción de un entendimiento genuino entre culturas, naciones y personas. A medida que concluimos nuestra exploración de la Primera Guerra Mundial, nos queda una reflexión: cada generación debe tomarse en serio la tarea de recordar y aprender, no solo de los eventos, sino de las lecciones humanas que fluyen de ellos. La verdadera historia de la humanidad no se mide en batallas ganadas o perdidas, sino en la capacidad de levantarse de las cenizas del sufrimiento y avanzar hacia un futuro que abrace la paz, la comprensión y el respeto mutuo. Así, mientras continuamos nuestro viaje a través del tiempo, llevemos con nosotros las voces de aquellos que vinieron antes. Que sus historias nos guíen en la búsqueda de un mundo donde el diálogo, en lugar del conflicto, prevalezca. Al hacerlo, no solo honramos su memoria, sino que también nos comprometemos a construir un futuro donde cada vida, cada sueño y cada experiencia tenga un significado, contribuyendo a un legado de paz y esperanza para las generaciones venideras.